Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es fin de semana y ustedes lo saben porque ya aquí estamos en nuestro especial de cine como cada fin de semana. Y me da mucho gusto que nos acompañen. Espero que las recomendaciones de hoy les gusten porque ahora yo propuse el tema y el tema es películas de juicios. A mí las películas con abogados y que sale el jurado y que el fiscal y que el defensor desde chiquita me gustan mucho, o sea, hace como 100 años. Entonces, imagínense que me pareció fantástico convencer aquí a mis amigos y compañeros de que hiciéramos este programa sobre películas de juicios y jurados. Saludo como todos los fines de semana a Gaby Guerrero. Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien. Y saludo a Nicolás Alvarado. Aquí estoy. Yo pensé que a la luz de eventos judiciales recientes ibas a proponer películas de terror. Me asombró que fueran de juicio. También podríamos proponer de terror. Y como todos los días, aquí está en vivo y a todo color, Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Tere. Qué bueno. Aquí, Aquí estamos de metiches, ¿verdad? Tú y yo. así es, le estamos quitando tiempo a los verdaderos Espacio, titulares. espacio a la juventud. Lo Así que es. sobra es tiempo, lo que falta es vida. Exacto, eso decía mi mamá. Y tenía razón. Bueno, pues empezamos, Gaby, ¿te parece? Yo empiezo, ok. Bueno, cuando a mí me dijiste de películas de juicios, yo dije, creo que nunca he visto una película de juicios. Oh, Dios. ¿Cómo crees? No, claramente estaba yo equivocada. Me tuve que sentar, acordarme y decir, no, esta es una película de juicios, esta es una película de juicios. Pero lo primero que se me cruzó en la mente después de eso fue Jack Nicholson diciendo, no pueden manejar la verdad. Esa fue la cosa que se me ocurrió. Y me di cuenta, nunca he visto esa película completa. La voy a ver. Y entonces la vi y decidí que me encanta. Me encanta esa película. La película se llama A Few Good Men. En español no sé cómo le pusieron. Supongo que Cuestión de Honor, Hombres de Honor o alguna cosa así. Creo que le pusieron cuestión de honor, Gaby. Sí, ya No, Con sabía. Tom pusieron Cruise hombres y de Tim honor. Burton. Y bueno, aparte de que tiene un cast extraordinario, es Jack Nicholson, Tom Cruise, Kiefer Sutherland, Demi Moore, y seguramente se me están olvidando a Kevin Bacon, que sale en todas las películas, y todos vamos a jugar el juego de dónde sale Kevin Bacon. Bueno, todo el mundo sale en esta película. Yo lo escogí porque es una película que, número uno, nadie está en lo correcto. O sea, generalmente tienen las películas de juicio donde está el criminal, que es claramente un criminal, y está pues el buen abogado, y entonces el bien tiene que triunfar sobre el mal, y está bien, todo eso me gusta, pero en esta película todo mundo está en lo incorrecto, todo mundo es malo, y todo mundo tiene una moralidad más allá como de lo blanco y lo negro, es como gris, más tirándole al oscuro, así horrorosa. Y bueno, la historia es dos marines en Guantánamo, deciden aplicarle pues una ceremonia, digamos, un código rojo, que les voy a explicar qué es eso un poco más tarde, a otro marín, y el marín termina muriendo. Y entonces, pues a estos dos marines los quieren poner en juicio diciendo que hicieron algo malo, que son unos asesinos, y que hay que meterlos a la cárcel, les tienen que hacer una corte marcial. Y el caso le cae encima a Demi Moore, que parece que es una pésima abogada, pues judicial, digamos, pero es una buena investigadora. Y Pero entonces preciosa, está preciosa en esa está película. preciosa. Y llegaremos a ese punto porque hay una historia chistosa con esto de Demi Moore. Pero bueno, entonces le cae el juicio a esta y Tom Cruise está ahí y entonces ellos están dedicados a defender a estos dos marines que además tienen 18, 19 años, son unos chavitos y tienen todo el peso del ejército, todo el peso de la marina diciéndoles no, tienen que irse a la cárcel porque el código de honor y el código de honor dice que no pueden hacer esto. Y toda la película va directo a la pregunta, si eres un oficial, si eres un soldado, ¿qué son las órdenes? O sea, porque si eres un soldado te están diciendo las órdenes son órdenes y tú tienes que obedecerlas porque tu trabajo es obedecer. Pero ¿en qué momento entra tu propia discrecionalidad? ¿En qué momento entra tu propia opinión de decir esta orden está mal?
porque por supuesto se las voy a spoilear, porque la película es de 1992, así que si ya no la vieron, ya digo, ya estuvo. Pero entonces resulta que estos Marines, el jefe directo de estos Marines era Kiefer Sutherland, que es el teniente coronel no sé qué cosa. Y bueno, el teniente coronel a ellos personalmente les da la orden que tienen que hacerle un código rojo a este otro soldado, que es por lo cual termina muerto. Pero por supuesto, la orden oficial del soldado a todo el pelotón fue no le hagan nada. Y todo se vuelve una cosa súper confusa de quién dio la orden, por qué no dieron la orden, quién está a cargo de todo esto. Y resulta que a cargo de todo esto, de toda la parte de Guantánamo, está Jack Nicholson, que es el coronel, el coronel Jessup. Sí. Que es, bueno, es un maldito, lo detestas. Es un maldito resentido, lo odias, lo detestas, pero está excelente. Está excelente Jack Nicholson. Y resulta que todo esto se reduce a Jack Nicholson pensaba que este otro marín, el marín que murió, no era un buen soldado, era un tipo débil y era un tipo que pues no merecía estar en los Marines. Y entonces resulta que él, junto con el pelotón, junto con Kiefer Sutherland, inicia una especie como de, digamos, pues ritual, en donde le hacen bullying, lo tratan mal, lo hacen hacer las peores cosas, y todo esto termina muerto. Por cierto, estaba basado en un caso real. Y pues Tom Cruise se da cuenta de que no puede ganar este juicio, no puede proteger a estos dos chicos, porque pues tiene el coronel Jessup atrás, porque nadie le va a decir que no, nadie le va a decir que los soldados pues no debían obedecer. Y entonces tienes toda esta preparación del juicio detrás, porque no solamente es el juicio en la corte, digamos, te alcanzas a ver la preparación de los testigos, alcanzas a ver la preparación de los testimonios, y me imagino que debe ser muy cercano a la realidad. Los abogados están borrachos, muriéndose de la desesperación de cómo vamos a ganar este caso, qué vamos a hacer, y todo es maravilloso. Por supuesto, les voy a decir de una vez, es un final medio agridulce, como que gana-pierde el Tom Cruise, y los soldados, pues, tienen un final también agridulce. Pero lo que sí les voy a decir de una vez es que al coronel Jessup sí lo terminan arrestando, lo cual es súper satisfactorio para todos los que lo han estado odiando las últimas 2 horas. Y básicamente la escogí por eso, porque me imagino que los juicios en la vida real nunca son buenos malos. Y entonces siempre hay como una cantidad de gris y una cantidad de, pues es que a mí me dijeron, que de hecho, pues, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado? Las órdenes son órdenes, no todo el juicio de Eichmann fue basado exactamente en, pues a los soldados nazis les dieron órdenes y ellos siguieron órdenes. ¿Y cómo acusas a un soldado de seguir órdenes cuando ese es su trabajo? Entonces toda esta cuestión se me hizo súper interesante y Tom Cruise me cayó bien, lo cual es raro porque no me cae bien Tom Cruise casi en nada. Entonces fue simpático, es como, ok, si puedo caerme bien en esta película, debe ser una película interesante. Oye, Gaby, ¿dónde la podemos ver? Yo la renté por 20 pesos en la Play Store de Google. Creo que también está disponible en iTunes. Y ya. No está disponible ni por Amazon, ni por... ¿Y quién dirige la película? Aaron Sorkin. Pero me encanta la historia porque resulta que en algún momento esta historia me dio una risa porque aparentemente en algún momento le preguntan a Aaron Sorkin, oye, ¿y el romance? Digo, ahí está Demi Moore, ahí está Tom Cruise, pues pon la historia romántica, ¿no? ¿Qué onda? Y dice, no va a haber una historia romántica, la historia es la historia de los Marines y la historia de los abogados, no hay una historia romántica de trasfondo. Y le preguntan, bueno, pero si no hay una historia romántica, ¿por qué Demi Moore es mujer? ¿Por qué no contratamos a un tipo? Ándale. Se voltea Aaron Sorkin. Yo me voy a horrorizar. Se voltea Aaron Sorkin y le dice, porque las mujeres tienen otro papel en la vida aparte de dormir con Tom Cruise. Digo, ahí se los dejo. Pero la película está dirigida por Rob Reiner, ¿no? Sí es un... ¿Ah, sí? Sí, es un argumento de Adam, pero no es... la película es de Rob Reiner. No, de Aaron. No, la película está dirigida por Rob Reiner, que es el de Harry encontró a Sally o se la encontró no sé dónde. Cuando Harry encontró a Sally. Harry encontró a Sally y también El Lobo de Wall Street. Y también tiene capítulos de Hannah Montana para que vean pues, la variedad de... Hannah Montana era genial, ¿ok?
Era genial, nadie se meta con Hannah Montana. Ok, haremos un especial de Hannah Montana. Es Nicolás, vas, Nicolás. Más un dato rápido, y el guionista sí es Aaron Sorkin, por supuesto, que es alguien que está muy interesado en el mundo de lo público, es el guionista de The American President, es el guionista de Charlie Wilson's War, es el guionista de The Social Network y es el guionista y productor de The West Wing, esta serie que fue, digamos, de las primeras que se hicieron sobre lo que acontece en la Casa Blanca. Bueno, voy con mi recomendación. Mi recomendación tiene más que ver con el cinismo de los tiempos que corre. Es una película que ha sido muy maltratada, yo creo que muy injustamente, y mucha gente dice que quienes defendemos la hoguera de las vanidades somos personas que no hemos leído la novela. Eso es absolutamente falso. Yo soy un devoto lector de esta novela de Tom Wolfe. La leí antes de ver la película, la leí a finales de los años 80 cuando surgió la novela. Y es una película que es muy cruel con muchísimas cosas, pero es muy cruel, entre otras, con el sistema de impartición de justicia. La película es una adaptación de Brian De Palma, de la novela de Tom Wolfe. Es la historia de un hombre, un financiero de Wall Street, un corredor de bolsa que tiene una amante que le es infiel a su esposa. El hombre es Tom Hanks, su amante es Melanie Griffith, su esposa es Kim Cattrall. Y una noche se equivoca en la salida regresando del aeropuerto, llega al Bronx, es amenazado, digamos, es intimidado por dos jóvenes que están ahí en la calle con llantas que se están quemando, pero en realidad su actitud es intimidante, pero no les dice nada agresivo ni les hace nada. Y entonces lo que hacen estos personajes, Sherman McCoy, que es Tom Hanks, y su amante, es, pues digamos, dar un volantazo y ahí cometen un homicidio imprudencial, atropellan a uno de estos dos jóvenes cuya actitud habían interpretado como amenazante, y esto da lugar a un circo jurídico y mediático que es lo que expone la película. ¿Por qué? Pues porque todos los personajes lo que están buscando es capitalizar políticamente lo que está sucediendo. Es decir, hay un periodista que encarna a Bruce Willis, que lo que busca es salvar su carrera a partir de construir la nota más escandalosa posible. Melanie Griffith busca, que se llama María, el personaje, salvar su matrimonio con un hombre rico, entonces busca cuidar su imagen lo más posible. Por otra parte, hay un candidato a fiscal de distrito que es judío y que busca no enemistarse con la comunidad judía, pero no enemistarse con la comunidad negra, porque estos jóvenes cuya actitud les había parecido intimidante a los personajes principales eran negros. Y hay un reverendo que busca llevar agua a su molino también en términos de negocios inmobiliarios que está haciendo con el distrito del Bronx. Entonces, lo que vemos es un sistema de justicia esperpéntico, corrompido por todos los actores adentro y afuera del sistema judicial, una justicia que es rehén de los golpes mediáticos, una justicia que está siendo, digamos, utilizada simplemente en términos simbólicos, no en términos jurídicos, y una serie de personajes que son todos rabiosamente inmorales y que están marcados por el prejuicio racial, por el prejuicio de género, por la codicia financiera, por las ganas de reflectores, por, digamos, la mezquindad política. Es decir, es una sociedad que está representada de manera muy misántropa. Todos los personajes, salvo uno, son malos los blancos, los negros, los judíos, los ricos, los pobres, los servidores públicos, los financieros, los periodistas, los líderes religiosos, los pandilleros. Es decir, todos los personajes están, digamos, imbuidos de un tono de avaricia, de codicia y de mezquindad. Y esto es lo que hace Tom Wolfe en la novela y Brian De Palma en la película, retratarlo de manera desternillante. Es una película muy osada visualmente, con muchas tomas raras, con muchas tomas en contrapicada, en picada, con ángulos cenitales, con la primera secuencia, que es uno de los prodigios de la historia del cine, es una toma de Steadicam que dura alrededor de 3 minutos siguiendo al personaje de Bruce Willis borracho por todo el backstage, digamos, de una presentación del libro que escribió, porque toda la película es un flashback sobre esto, en donde Bruce Willis está extraordinario y Brian De Palma revela un oficio cinematográfico extraordinario, y creo que es una película que retrata muy bien el esperpento y el abuso del sistema de impartición de justicia que vimos en nuestros días. Diré
que la pensé al mismo tiempo que una película que no recomendé porque ya la recomendó Gaby cuando recomendó musicales, que es Chicago. Chicago también es una película de juicios y es una película sobre el sistema de impartición de justicia. Bueno, esta es como la versión hardcore de Chicago. Toda la visión desencantada de los medios de comunicación y el sistema de impartición de justicia que tiene Chicago, La hoguera de las vanidades la tiene al 1000 y yo creo que es la gran obra perdida de Brian De Palma. Es una película extraordinaria, crudelísima y divertidísima y está enterita en YouTube gratis. Y yo nomás quiero decir que la película fue un gran fracaso económico y un fracaso de crítica espeluznante. Digo, fue anunciada, lo recuerdo muy bien porque Nicolás, ya que estamos aquí en terapia familiar, pues imagínense, en los años 80, pues era realmente muy joven, pero quería ver la película de Tom Wolfe, o sea, porque, bueno, y realmente cuando se estrenó la película, pues obviamente, pues creo que fuimos juntos a verlo. Y es en el cine Polanco la vi. Sí, y a mí me pareció una buena película, desde luego. Además, les quiero decir que ahora sí que Melanie Griffith está en sus mejores momentos. Es tan distinta de lo que es ahora Melanie Griffith. Y Tom Hanks hace una actuación espléndida, pero desgraciadamente, pues la película fue un fracasote. Yo creo que lo que le costó mucho a Brian De Palma con La hoguera de las vanidades, que es una película que está dirigida en un tono teatral y fársico. Tanto Tom Hanks como Melanie Griffith, como Bruce Willis, como F. Murray Abraham, como Kim Cattrall, tienen tonos caricaturescos. Es una película casi de caricaturas y de caricaturas crueles como de South Park, pero con actores vivos. Y creo que lo otro que le costó es buscar redimir de alguna manera a la humanidad y al sistema de impartición de justicia a partir de un personaje que no existe en la novela y que es el personaje de Morgan Freeman, que es el juez bueno negro. En la novela es un juez malo judío. Y a mí no me parece que le haga daño a la película, me parece que le pone un ápice de humanidad. El discurso final de Morgan Freeman yo diría que es uno de los grandes parlamentos en la historia del cine, un discurso sobre la decencia que haría falta escuchar más a menudo, digamos, y Morgan Freeman también está espléndido. Muy bien, ¿ustedes la vieron, Gaby, Jaime? Yo sí la vi y la verdad no me pareció nada extraordinario. O sea, yo nunca la he visto. La vi y dije, bueno, está bien. O sea, me acuerdo bien de esa película porque pues no es el Bruce Willis que acostumbramos matando sicarios o algo así. Así es. Y Morgan Freeman no sale en el papel de Dios. En fin, sí, recuerdo bien esa película. Y sí, visualmente me gustó, pero no me apasionó la película de ninguna manera. Muy bien, pues es la número 2. ¿Dónde la podemos ver entonces, Nicolás? En YouTube, completamente gratis. En YouTube. Así es. Jaime, vas a ver, sorpréndenos. Breve. Mira, en las películas de juicios hay mucho de David contra Goliat. Siempre, o sea, ese es un elemento que se repite en muchas de las películas de juicios, o bien la injusticia que es el sistema de injusticia debido a prejuicios, impactos mediáticos, en fin. Yo escogí como mi película número 2 a una película que aquí en México se llamó 12 hombres en pugna. Es una película de 1957 en blanco y negro. Creo que fue la prima ópera de Sidney Lumet, que tiene películas maravillosas como Larga jornada hacia la noche, que es una película estrujante con Katharine Hepburn y Jason Robards. O las últimas que hizo Sidney Lumet fue Antes de que el diablo sepa que has muerto. Y hay una película que es maravillosa, que se llama, no sé cómo se llama en español, creo que se llama Declárenme culpable o Encuéntrenme culpable, con Vin Diesel. Pero Vin Diesel no sale como el superhéroe forzudo que puede acabar con todo, como es su película, suelen ser sus películas, sino que sale en el papel de un gángster. La película está basada en un hecho real, en donde el gángster llega el momento en que dice, me voy a defender yo solo. Y está muy bien Vin Diesel. O sea, y esa película, por cierto, está creo que en Netflix o en Amazon. Bueno, también se llama Encuéntrenme culpable o Declárenme culpable, con Vin Diesel.
Y también, pues, Sidney Lumet, cómo no recordarlo con películas como Sérpico o Tarde de Perros. Pero bueno, esta película de Dos hombres en pugna, pues tuvo con el papá de Jane Fonda, Henry Fonda. Yo creo que si alguien se acuerda de Henry Fonda a estas alturas, si acaso fue por Los Años Dorados, aquella película de principios de los 80 con Katharine Hepburn, que es una película, pues, pero medio creo que no se llaman Los Años Dorados, de Golden Pond, creo Golden Pond se llama Los Años Dorados en español. Sí, perdón, perdón, Jaime. Entonces, esa película, pues yo creo que es una concesión a los dos, a Hepburn y a Fonda. La verdad es que Henry Fonda era un extraordinario actor y hace gala aquí en Dos hombres en pugna. Sale también actores que pues, ahora son desconocidos, que solamente Gabriela Nicolás lo conocen porque están fuera de su generación. Lee J. Cobb, por ejemplo, como no, un actor de carácter impresionante. E.G. Marshall, Jack Warden es pues, un actor que siempre le daba aplomo a toda película, y Ed Bailey, no es el junior, sino es el papá. El argumento es muy sencillo, o sea, es el juicio de un homicidio, se supone que hay un muchacho que mató a su padre, entonces hay muchas pruebas contra él, y los 12 jurados, todos hombres, por cierto, era el club de Toby, ¿sí? Todos hombres deben emitir un veredicto. Bueno, entonces, pues 11 de esos hombres declaran pues, que es claramente culpable el muchacho, ¿sí? Pero uno de ellos, que es Henry Fonda, dice, no, pero ¿saben qué? Pues a mí no me lo parece tan claro. Entonces, poco a poco, Henry Fonda va vulnerando, digamos, a todos los demás jurados. Sí, digo, ya si no la vieron, véanla. Yo la vi en Canal 11 en los 70s, en esas noches que pasaban, Dos hombres en pugna. Está en YouTube, la pueden ver completa, ¿sí? Traten de verla en inglés con subtítulos en español, no en español porque es deleznable, pero la película aguanta el paso del tiempo muy bien. Han pasado más de 60 años, ¿sí? Estéticamente, el blanco y negro le dan mucha fuerza a la actuación de los actores. Es impresionante porque dices, es una película muy pura, es decir, los blancos y negros están muy, muy bien hechos. Todo sucede en un cuarto que es el cuarto de las deliberaciones, y entonces dices, pues es difícil porque el lenguaje cinematográfico siempre requiere de locaciones, de movimiento, etcétera. Y hacerlo en un cuarto, pues es casi de teatro, ¿sí? Es casi reducirlo a teatro, pero no. Resulta que la dinámica que se da entre los actores hace que se te olvide completamente que necesitas otras locaciones o no. En el argumento vas viendo todo lo subjetivo que hay en un juicio, todo, los rencores, las aspiraciones, los prejuicios de los actores. No es una película maniquea, al menos en el tratamiento de los actores. Yo creo que el libreto y el director logran darles dimensión a los principales personajes, tal vez no a los 12, pero sí hay 7, 8 que dices, qué bárbaro. O sea, no son personajes acartonados, sino cada uno tiene su propia dimensión, y la misma película tiene una dimensión, digamos, más allá de los actores incluso. No está de más decir que es una película de culto, o sea, se volvió una película de culto, la 12 hombres en pugna, y además pues, marcó una cota para películas de su tipo. O sea, esta película dijo, miren, así es como se hace una película, bla, 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 y muchas otras películas pues siguieron un poco ese dramatismo en el que se mueve la cinta. Al final, les cuento el final porque pues, ya pasó mucho tiempo no les voy a contar nada sorpresivo. Al final logra convencer a todos de la inocencia del chavo, pero ese desarrollo vale mucho, mucho la pena. Es una gran película.
Yo quisiera hacer un apunte sobre la fotografía, que Jaime señaló muy bien, es uno de los grandes trabajos fotográficos de la historia del cine, diría yo, el de Dos hombres en pugna, y es que es obra de Boris Kaufman. Boris Kaufman es un fotógrafo de cine que era hermano de Dziga Vertov, del director del Hombre de la Cámara, digamos, esta gloria del cine soviético. Sin embargo, él estudió en Francia. Boris Kaufman hizo su carrera en Francia trabajando con Jean Vigo, hizo Cero en Conducta, hizo La Talente, y luego recaló en Hollywood, donde hizo, y van a entender mucho ahí, digamos, su universo visual, Nido de Ratas, On the Waterfront, de Elia Kazan con Marlon Brando, Baby Doll, también de Elia Kazan, y después hizo con Sidney Lumet justamente la película de la que hablaba Jaime, Largo viaje de un día hacia la noche, basada en la novela de Eugene O'Neill con Katharine Hepburn. Entonces, Boris Kaufman es, yo diría que, el gran artista del blanco y negro rudo, rugoso, clínico, documental, que marca estas películas, y en efecto yo diría que el trabajo fotográfico de Dos hombres en pugna, como bien dijo Jaime, la salva de convertirse en teatro filmado y hace ella una extraordinaria película. Bueno, pues yo les voy a decir que yo vi la película, desde luego, en aquellos años, pero también les quiero decir que vi la obra de teatro. ¿Y saben con quién se puso aquí en México? La puso Jorge Ortiz de Pinedo. Y de veras fue espléndida la puesta en escena. A mí me gustó muchísimo. Un giro que le dieron aquí, si no recuerdo mal, en la puesta en escena, es que salía una mujer. O sea, no eran puros hombres, sino salía como que ya dijeron, bueno, pues también piensan, ¿verdad? O sea, entonces, Yo creo que la viste, es que hubo varias versiones, el montaje era de José Solé, Jorge Ortiz de Pinedo y Pedro Ortiz de Pinedo eran los productores, estaba muy bien el montaje. Primero fue 12 hombres en pugna, luego quizás yo la vi con 12 hombres, con Salvador Pineda, que estaba espléndido como actor notablemente. Yo también la vi con 12 hombres, pero luego hicieron una con mujer. No, es que luego hicieron 12 mujeres en pugna, con todos los papeles traducidos a femenino. Y estaba súper bien el montaje de José Solé. Sí, sí, y me pareció de veras espléndida, espléndida. Bueno, rápidamente, pues yo les voy a recomendar un súper clásico, que es Matar un ruiseñor. Esta es una película que se estrenó en Los Ángeles en 1962 y que después se estrenó también en Nueva York, en el Radio City Music Hall, y fue verdaderamente un éxito arrollador. ¿Por qué? Porque esta película es la adaptación de una novela que ya había sido un bestseller. O sea, realmente el tema racial, que es lo que está en el fondo de esta película, y la injusticia y los prejuicios contra los negros, pues fíjense desde qué años viene este problema hasta que llegamos al día de hoy, que seguimos discutiendo exactamente lo mismo. Bueno, pues esta película se trata de un abogado que vive en un pueblito chiquito de Alabama. Por cierto, les quiero decir que tuvieron que construir el pueblito porque cuando fueron a buscar la locación para hacerla, pues, se encontraron con que ninguno respondía a esos años de la depresión en donde se desarrolla la película, porque ya estaban como muy avanzados en los años 60. Entonces, de plano, reconstruyeron un pueblito, es de Universal esta película, y ahí transcurre todo. La película está contada por una señora, pero ella lo que recuerda es cuando era niña y vivía en este pueblito de Alabama y cómo su papá, un abogado que es Gregory Peck, que se llevó el Oscar y todos los premios habidos y por haber por esta película, y cómo su papá defendió a un negro, pues porque fue acusado, esa es la trama central de la película, de haber violado y asesinado a una chava. Pero resulta que pues este hombre solamente fue acusado por ser negro y Gregory Peck, que en la película es el abogado Atticus, o sea, nunca se me olvidará el nombre, a lo mejor del apellido no me acuerdo. Atticus Finch. Atticus Finch. Bueno, pues es un modelo de veras de un hombre decente, correcto, íntegro, que además lucha contra los prejuicios. Hay un momento en la película en donde prácticamente linchan a Atticus
porque piensan que es un traidor por haber aceptado defender a un negro. Es un jurado únicamente integrado por blancos, y hay 3 niños en la película una de ellas es esta señora que está contando esta historia, pues que juegan también un papel importante, y en donde se ve cómo sistemáticamente lo distinto es, independientemente también del color de la piel, aunque más desde luego cuando una persona es negra, son juzgados culpables, independientemente de que hayan sido culpables o no. La película además tiene una subtrama porque hay un hombre que se acerca a los niños pero que nunca se deja ver en la película hasta el final, que los niños piensan que es como un personaje, digamos un monstruo o algo así, que les deja regalitos en su casa. Es todo ese ambiente sureño, denso, calor, en fin. Y este personaje al final vamos a ver que tiene un papel importante porque es un hombre que salva a los niños de que se cometa un crimen en contra de ellos. Y este hombre, según la película, pues era un muchacho que lo tenían ahí guardado en su casa porque también era extraño, nomás que era como albino, digamos, al menos yo así recuerdo la película, era muy, muy blanco, pero de todas maneras, pues lo matan también en la película, les quiero decir, a pesar de que él no fue culpable. Y es una historia muy conmovedora, con una actuación espléndida de Gregory Peck. Como les digo, se ganó pues todos los premios habidos y por haber de esta pues gran película. Y ahorita les digo el nombre, a mí siempre se me olvidan los directores, ya saben que no es mi especialidad. Bueno, el productor es Alan J. Pakula. El guión está basado en esta obra que les estaba yo diciendo de Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Y el director, ay Dios, ya se me... Robert Mulligan. ¿Mandé? Mulligan. Es Robert Mulligan. Robert Mulligan. De veras, sí, la película es en blanco y negro. Es una película pues que tú te sientes en Alabama en los años 30. De veras te sientes en Alabama en los años 30 y sales con una sensación de cuánta injusticia hay en el mundo y qué bueno que existen personas íntegras y correctas como Gregory Peck. Se les recomiendo muchísimo. La pueden encontrar en YouTube y no creo que cobren por la película, porque pues es de 1962, imagínense. Y del brazo a la novela de Harper Lee, que es extraordinaria también. Sí, la novela fue un hitazo de los bestsellers. Bueno, ganó el Pulitzer, la novela. Sí, ganó el Pulitzer. Y la publicó en 60 y pues ya luego la quisieron convertir en película. Y todas las escenas del juicio, te das cuenta de cómo el prejuicio es lo que impera, como todavía en muchas sociedades del sur de los Estados Unidos y del norte también. Y esa es mi recomendación número 2. Vámonos rápido, Gaby. Yo más quería decir sobre esa película. Sí. Esa película también es una película que se convirtió de culto. Y a mí lo que de las muchas cosas que me gusta es que combina 2 temas que son terribles, como la violencia sexual y la discriminación, con espacios de mucha calidez, de mucha cercanía. Es un trabajo de libreto y de dirección impecables. Y de actuación, por supuesto. Así es. Muy bien, Gaby. ¿Ustedes sabían que Cómo matar a un ruiseñor tiene una secuela? Sí. ¿No? Tiene una secuela que se llama Go Set a Watchman, creo, y es la vida de Scout, de adulta.
Sí, es una secuela y no. Es decir, Harper Lee en algún momento quiso escribir una novela más larga, una novela de aliento más larga, que incluía cosas que pasaban después de matar a un ruiseñor. Y después de eso, digamos, en el trabajo ya editorial, se decidió cortarla y hacer una anécdota más específica. Lo que se publicó hace poquito, hace como 5 o 6 años que se publicó, es, digamos, como esta novela completa que en efecto incluye lo que sucede después y que yo la tengo, no la he leído, lo confieso, pero todo el mundo dice que es muy farragosa. No sé si tú ya la leíste. Yo no la he leído, pero si no la quieres leer, parece que va a salir una película en 2 años, así que será interesante. Sí, no le fue bien de crítica. Parece ser que el ejercicio de depuración de matar a un ruiseñor fue muy bueno. Nomás les quiero decir que esta fue una de las dulces películas, Matar a un ruiseñor, que mis papás me llevaban a ver cuando yo tenía 12 o 10 años. Entonces, para mí sí fue muy impactante Matar a un ruiseñor. Y la vi después ya en la televisión, pues la he visto varias veces. Me gusta mucho. Y Gregory Peck, pues es mi hit, aunque era una plasta, pero es mi hit. Bueno, ahora sí, Gaby. Bueno, mi película número 1 es una película muy dura, es una película brutal, y de hecho voy a hacer un disclaimer antes de entrar a ella. Es The Accused, Acusados, con Jodie Foster, de 1988, y es una película de violación. Y el disclaimer es una película de violación gráfica, o sea, hay una larga escena, que yo creo que dura unos 7, 8 minutos, y la verdad es que es muy difícil de ver, así que se los digo de una vez. Y la escogí porque es una buena película, son buenas actuaciones, pero también porque es una película que es tristemente tan relevante hoy como hace 30 años. O sea, es una película acerca de una mujer, Jodie Foster, que se va de fiesta. Una noche se va de fiesta, va a ver a una de sus amigas, está en un bar, pues hace lo que la gente hace en los bares, baila, toma, está platicando con la gente, coquetea con un chavo porque se peleó con el novio, o sea, cosas perfectamente normales. Y desafortunadamente, pues se ve rodeada de gente, rodeada de hombres, que deciden que esto es una especie de invitación para tener sexo con ella, y por tener sexo me refiero a que la violan. Ellos claramente no lo ven como una violación y es parte de la trama, pero es una violación y es una violación brutal. Y bueno, empieza la historia y ves a Jodie Foster corriendo por la calle y a un chico llamando por teléfono a la policía, diciéndoles, oigan, están violando a una chava y nadie está haciendo nada, tienen que mandar a alguien. Y bueno, llega esta mujer, Jodie Foster, corriendo al hospital, le hacen el kit de violación, le hacen hablar con una trabajadora social, le toman las fotos, le preguntan todo, y resulta que termina con una abogada que se llama Catherine algo, que está interpretada por Kelly McGillis, que si se acuerdan es la chica bonita de Top Gun, es la novia de Tom Cruise. Y bueno, esta es otra Kelly McGillis completamente distinta, no es la chica bonita de Top Gun, esta es una abogada así seria, ruda y muy, muy dura. Y algo que les quiero contar es que Kelly McGillis escogió este papel porque ella misma fue violada por un grupo de hombres que entró a su departamento a principios de los 80s, y pues es un tema que ella dijo, es muy importante, hay que hablar de esto, hay que sacarlo allá, y es importante porque nadie quería hacer este papel, nadie quería estar en esta película. O sea, Jodie Foster y Kelly McGillis eran realmente las últimas opciones. Y bueno, pues la violan a esta chica, le toman las fotos, termina con esta abogada, y la abogada le dice, es un caso muy difícil, los casos de violación siempre son muy difíciles, porque raramente puedes probar las cosas. Sí, estás golpeada, tienes moretones, sí es cierto, pero son difíciles. ¿Qué quieres hacer? Ella misma cree que lo va a perder y entonces dice, pues vamos a transar con los abogados de estos chicos, o sea, son 3, 4, pues digamos, son dos chicos de universidad y 2 adultos. Y tienen ahí a los abogados y les dicen, pues vamos a hacer el trato. El trato es que los vamos a acusar a ustedes de maltrato o una cosa así, pero le vamos a quitar el elemento sexual. Y por supuesto todo esto es terrible, ¿no? Porque toda la historia, realmente no hay una larga escena de juicio. La escena de juicio es bastante corta. Pero más que nada lo que vemos es el juicio moral, el juicio social al que son sometidas las mujeres que se atreven a acusar de violación. Todo este juicio de, pues es que tú estabas ahí, entonces te lo mereces. Es que tú estabas tomada, entonces te lo mereces.
es que si no hubieras estado ahí y estuvieras estado en tu casa, no te hubieran violado. Y pues la verdad, si estabas vestida así, pues los estabas provocando, ¿no? Y todo este juicio moral y este juicio social que le pesan al personaje de Jodie Foster, a la que pues básicamente la vuelven una apestada así, no te me acerques porque tú causaste esto. Y bueno, la sigue, hasta que la abogada se da cuenta de que pues no pueden quedarse las cosas así, que tiene que llevarse, no solamente castigar a los hombres que violaron, sino castigar a los hombres que estaban ahí viendo y vitoreando para que siguieran violándola. Porque era un cuarto lleno de hombres, solamente 4 la violaron, pero era un cuarto lleno de hombres gritando, síguela violando, síguela haciendo esto, y se da cuenta de que, pues esto también tiene que ser castigado, incluso si no hubo una agresión física contra la persona. Pero obviamente, pues era 1988, que, digo, si las leyes de violación hoy son patéticas, en el 88 me imagino que eran lo peor del mundo. Y bueno, pues se los lleva a juicio a todos, se los voy a dejar, gana. Ella gana y es maravilloso para todos, pero por supuesto, pues el personaje de Jodie Foster sufre mucho a través de esto, a través del juicio, a través de que ponen toda su historia sexual ahí en el testimonio, que la obligan a decir cosas acerca de ella, que la obligan a confesar cosas que no quiere decir. Es una película muy, muy dura, pero vale mucho la pena. Y pues desafortunadamente creo que pasa bastante seguido que cuando las mujeres van y dicen, a mí me violaron, el juicio que gana es el juicio social. Pero esta tiene un final feliz, y a mí me gustan los finales felices, así que... Y bueno, esta película está basada en el caso real de Cheryl Araujo. Cheryl Araujo fue una mujer que también violaron así, y tuvo un final bastante más triste que en la película. Pero si les interesa, vean el capítulo número 5 de Trial by Media, y les va a decir todo exactamente lo que pasó. Esta chica, de hecho, tuvo que mudarse a otro estado porque la gente donde ella vivía la trataba tan mal y trataban a sus hijas tan mal que pues ya no aguantó. O sea, ella literalmente cruzó el país porque ya no aguantaba el juicio de sus propios pues vecinos. Es una película muy, muy difícil de ver. Y, digo, algo que me dio mucha risa es que Jodie Foster pensó que era pésima actriz y se ganó el Oscar por esta película. Creo que su primer Oscar fue por esta película, es bastante buena la actuación, y que parece que hubo una larga pelea acerca de... Un Oscar por Taxi Driver, no me acuerdo por cuál. No me acuerdo cuál fue su primer Oscar, pero sé que ganó una por esta, esto sí lo sé. Bueno, sí, ganó el Oscar por The Accused, ahorita estoy checando si ganó por Taxi Driver, yo creo que solo estuvo nominada por Taxi Driver. Pero la verdad es que es una película que sí es dura, vale mucho la pena. Me gusta que, por ejemplo, no se voltean. O sea, parece que la película tuvo mucha controversia por la escena de violación, en la que decían, pues es que es violencia innecesaria, no tienes que enseñar eso, no tienes que mostrar eso. Y parece que en varios cines sí censuraron esa escena o la cortaron. Pero me parece importante la escena, no me parece que es violencia innecesaria, me parece que es algo que no nos gusta ver, pero que tenemos que ver para darnos cuenta de que esas cosas pasan todos los días en todas partes del mundo, es terrible. Y digo, que por ejemplo, la primera queja del director, no me acuerdo si fue el director, no, que dijo, es que Jodie Foster no es tan sexy como para que la violen. Tiene que conseguirse a una actriz más sexy, más como... Y creo que su opción era... Ay, no me acuerdo quién era otra chava. Welch, seguro. Y la misma Kelly McGillis le dijo, pues no necesitas ser sexy para que te violen, o sea, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Si eso es parte del problema. Pero la verdad es que sí es un poco de trampa porque no es un juicio tanto legal lo que vemos, pero sí es ciertamente todo lo que va de la mano de un juicio legal. O sea, todas las ramificaciones sociales. Y pues la verdad es que es dura, pero la película vean, tiene final feliz. La película es buenísima, la escena del bar es atroz, es fuerte, muy fuerte la escena del bar, y creo que la actuación de Jodie Foster es espléndida, de veras. Y la abogada también extraordinaria. Y sí, yo recuerdo, yo vi esa película de estreno y es una gran, gran película. Y parece que tuvo un problema, o sea, parece que fue muy, muy mal recibida cuando salió. Yo no lo sé, la película salió antes de que yo naciera, pero parece que fue muy mal recibida, o sea, que la gente dijo, pues es innecesario, no tenemos que ver eso, no es una buena película.
pero a mí me parece que es una gran película, son grandes actuaciones y es una trama muy, muy real, muy, muy cruda. O sea, vale la pena. Dos apuntes rápidos sobre la película. Yo creo que no hay un gran trabajo de dirección, pero sí hay un buen guión y dos actrices que levantan mucho la película. Y la película habla no solamente de la culpa que puede tener el que hace, sino la culpa que puede tener el que ve y no hace. Es una película muy interesante en ese sentido, porque salen, de hecho salen exonerados los chicos que la violan, pero no la gente que animó a los violadores. Es esa parte de eres tan culpable porque no hiciste como los que hicieron. En fin, vale mucho la pena esa película. Son dos actrices maravillosas. Eso que dice Jaime, y lo digo brevemente, pues es el problema del bullying. No solamente son culpables los que hacen bullying, sino también los testigos que animan a que hagan bullying y los otros niños que se quedan callados y no hacen nada por resolver el problema, ¿no? En fin, pero sí, yo sí se los recomiendo mucho y a mí me gustó muchísimo. Nicolás, tú... Yo también se los recomiendo y el dato, en efecto, era Jodie Foster nominada al Oscar por Taxi Driver. Primer Oscar lo ganó por The Accused. Ok, perdón, estaba yo confundida. Nicolás, pues vas con tu primera película. Bueno, pues yo creo que voy a hablar de la película más importante de la que vamos a hablar hoy y se las voy a ganar absolutamente porque es la única que tuvo consecuencias en el sistema de impartición de justicia y además es una película que a mí y a mi madre nos toca significativamente porque es parcialmente un esfuerzo familiar y esa película es Presunto culpable de Roberto Hernández y Jeffrey Smith, un documental mexicano del año 2005, si no me equivoco, 2008, perdón, esta película, que tiene una historia verdaderamente fascinante, porque no empieza como un proyecto cinematográfico, sino había dos abogados especializados en derechos humanos, Roberto Hernández y Laida Negrete, que entonces eran marido y mujer, ya no lo son, pero que además eran socios, que toman pro bono como caso el caso de Toño. Toño Zúñiga era alguien que había sido un tianguista de Iztapalapa, que había sido acusado de homicidio, pero no había una sola prueba que comprobara esto. Él tenía testigos de que él estaba en otro lugar, de que ni siquiera conocía a la persona que murió. Todo esto es en la realidad, es un caso jurídico. Y apelando a organizaciones de derechos humanos, consigue Toño la defensa de Roberto y de Laida y se encuentran pues, con un sistema de impartición de justicia muy corrupto y con un sistema además que pues tiene muchos problemas para la presunción de inocencia, que no es un sistema acusatorio, sino un sistema inquisitivo, y que no tiene juicios orales. Eso es lo que sucedía en el México previo a presunto culpable. Y para visibilizar esta situación, Roberto y Laida deciden empezar a agarrar una camarita casera y empezar a filmar esto, pero pues no son cineastas, son abogados. Y los azares del destino los llevan a Marta Sosa, queridísima amiga y pariente nuestra y productora de cine, que era una productora de cine de ficción, que había hecho Amores Perros, que estaba en otro asunto, pero que ve este material y dice, pues aquí tienen ustedes una gran película y una gran causa. Entonces, lo que hace Marta, junto con otros productores, con Giselle Ibarra, con Nicolás Vale, es llamar a un cineasta británico, a un documentalista británico que se llama Jeffrey Smith, y proponer que en el transcurso de la defensa de Toño se documente todo esto profesionalmente como una película, y la hacen en condiciones muy difíciles, muchas veces con cámara clandestina, para documentar todo el proceso, en donde el trabajo de Roberto Hernández y de Laida Negrete consigue la libertad de Toño Zúñiga y que se le declare inocente y que termine de pasar esta prisión en la que estaba condenado por un crimen que no había cometido. Bueno, y a partir de Presunto culpable es que una serie de activistas de derechos humanos en México logran la reforma del sistema penal para pasar de un sistema inquisidor a un sistema acusatorio y para que haya juicios orales. Entonces, Presunto culpable es una película que logró, a partir de lo que documentó, modificar el sistema penal mexicano y es un mérito extraordinario. Más allá de sus méritos jurídicos, es un documental crudo, bien contado, inteligente, conmovedor, terrible,
que en postproducción logra muchos de los recursos, digamos, de espectacularidad cinematográfica que no eran posible tener por las condiciones en las que fue filmado. Y creo que ahí la mancuerna que hicieron Roberto como abogado, pero interesado en el mundo del audiovisual, y Jeffrey Smith como documentalista profesional que vino a poner orden cinematográfico en esto, es extraordinaria. Es una película de veras inteligente, conmovedora y tan poderosa en términos de lo que comunica y de cómo fue manejada, que logró modificaciones importantes al sistema de impartición de justicia en México. Y perdón que yo haga un comentario que proviene de mi nepotismo, pero pues sí, estamos muy orgullosos en la familia porque esta película, si no recuerdo mal, Nicolás, seguro tú lo has de saber, fue premiada en distintos festivales, fue una película que se presentó en todo el mundo y que sí de veras contribuyó a que cambiara en alguna medida de lo posible la justicia en México. Y Marta Sosa y Nicolás Vale, pues creo que hicieron un trabajo realmente muy importante y muy destacado, buscando con este tipo de materiales, pues una mejor justicia en nuestro país, que es lo que ahorita tanto nos hace falta, caray. La película es ganadora del Emmy y estuvo premiada en los festivales de Sarajevo, de Los Ángeles, de San Francisco, de Copenhague, de Morelia y de Belfast y de Guadalajara. Así es. Véanla. ¿Dónde la podrán ver, Nicolás? Presunto culpable está en YouTube. Está en YouTube. Bueno, Jaime Guerrero, vamos ahí. Bueno, pues se quedaron en el tintero muchas películas que yo hubiera querido hablar. Una que se llama Fracture, que es una película con Anthony Hopkins, y uno de los Ryan, pero siempre se me olvida, siempre confundo. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Es una película muy bien hecha, pero es más bien una trama policíaca que un juicio. También se me queda en el tintero El Juez, con Robert Duvall y el Iron Man. No, ya no sé cómo se llama, pero es... Robert Downey Jr. No, es Iron Man. Bueno, Filadelfia se me queda con Denzel Washington y Tom Hanks, creo que fue el primer Oscar que ganó Tom Hanks. Erin Brockovich, que es una gran película, o sea, visualmente, la actuación, etcétera. Se queda también Tribunal en Fuga con John Cusack, que es muy buena película, y Jim Hackman, que yo creo que es una de sus últimas películas. La de Hannah Arendt y La banalidad del mal, que es sobre el juicio de Adolf Eichmann. Y por supuesto se me queda Legalmente Rubia, que con Reese Witherspoon, que es maravillosa la película, aunque es una película pues, que se burla del sistema de justicia también, y se burla de las escuelas de la VIT, etc. Con Reese Witherspoon. Con Reese Witherspoon. Bueno, oye, te burlas, pero es una gran película con un gran juicio, ¿eh? Claro, sí. Película legal. Hace todo lo del juicio, prepara los testigos y toda la onda. Yo la iba a escoger, es una gran película. La 1, la 2 es mala, pero la 1 la 2 también me gusta y además de un gran juicio tiene gran vestuario y un gran perro. Y tiene un gran vestuario, pero un gran vestuario. Nicolás, es un perro chiquito. Es un perro chiquito, pero muy grande. Es un perro gigante. Bueno, también se queda Mi primo Vini, que es maravillosa película con Marisa Tomei y este hombre que no le cae bien a casi nadie. Joe Pesci. Sí. En fin, yo escogí para mi primera película una película que se llama Box Music, La caja de música de 1989. Es una película de Costa Gabras, quien tiene una gran cantidad de películas, ya ni se las menciono. Y bueno, de Costa Gabras no hay que esperar matices, siempre plantea las cosas en términos justicieros. O sea, él siempre, sabes desde el principio dónde está la justicia. Aunque hay que decir que en esta película, Box Music, se tardó un poco. Ese ánimo de justiciero hizo que el público se enganche, bueno, hace que el público se enganche rápidamente y explica por qué en gran medida es un director adorado por las izquierdas, porque la izquierda siempre en busca de justicia, cualquier cosa que eso sea o que entiendan. Bueno, el guión es de Joseph Esterbas. ¿Quién es Joseph Esterbas? Bueno, nació en Hungría, es un escritor ya nacionalizado estadounidense y conocido por sus trabajos en varias películas de contenido erótico, como esta de Basic Instinct,
¿sí? Y Showgirls, y fue director de Rolling Stone, la revista, durante 4 años a principios de los 70. Bueno, el guión es de él y es un guión, me parece que muy bien hecho. Yo creo que ahí tuvo que ver, pues, su ascendencia húngara, porque se trata precisamente de Hungría. La película es con Jessica Lange, que ya saben, Jessica Lange ha ganado 2 Óscares, y bueno, pues hizo, seguramente algunos la conocen, los más jóvenes lo conocen porque ha hecho televisión, hizo American Horror Story, no sé. ¿Jessica Lange ganó Óscares? ¿Mandé? ¿Jessica Lange ha ganado Óscares? 2 Óscares. Claro. Para mí Jessica Lange es la maldita de la película de Gwyneth Paltrow y la mala, bueno, la de siempre de American Horror Story. No, Jessica Lange antes de que naciera, sí. Para los que estamos más viejitos, ganó el Oscar por Frances, una película extraordinaria sobre los problemas mentales de la actriz Frances Farmer. Terrible película. Y por Blue Sky, una película bastante mala sobre una mujer que tiene... No, Nicolás, ganó por Tootsie y Blue Sky. Ah, no ganó por Frances. No, en Frances estuvo nominada, pero no lo ganó. De veras, yo estoy de acuerdo con Nicolás. Frances es una extraordinaria película y la actuación de ella es extraordinaria también. Y precisión rápida, nada más, el título en inglés de la película de Costa Gabras es Music Box, para que la encuentren cuando la busquen. No Box Music, Music Box. Ah, sí, Music Box. Bueno, ella salió en una nueva versión de King Kong. Claro, malísima. Salió como la muerte en All That Jazz, era la muerte así. Salió una película con Jack Nicholson que se llama El cartero siempre llama 2 veces. Y bueno, pues les digo, o sea, últimamente las nuevas generaciones la conocen, pues, por su trabajo en televisión. También sale en esta película como el padre de la actriz, un actor que yo creo que no ha recibido, pues, el gran mérito que merece, que es Armin Müller-Stahl. Es un actor pues, que nació en Prusia, así que imagínense la edad que tiene el hombre, sí, que ahora es parte, no sé si de Rusia o de Alemania, con eso de que han cambiado tantas cosas. Y bueno, pues este actor seguramente lo pueden recordar, porque salió en algunos capítulos de West Wing, salió en Piso 13, salió en la película esta de Piso 13. Yo estoy hecha bolas, porque yo me acuerdo de esta película con George C. Scott. No. ¿No? Esa es otra, entonces. Y este Armin Müller, bueno, pues salió en Los Expedientes Secretos X y salió en una extraordinaria película que se llama Los Buddenbrook. Yo les recomiendo, es un cuate que pues es muy discreto, pero es muy buen actor. También salió Lucas Haas, que es el niño de la película The Witness, con Harrison Ford y Kelly McGillis, ¿sí? En fin, ese es el reparto, digamos, esencial. El argumento es que una abogada, que es Jessica Lange, que es muy prestigiada en Chicago, está divorciada, tiene un hijo que creo que es Lucas Haas, y es hija de un hombre que se llama Mike Laszlo, un inmigrante húngaro. Y bueno, pues todo pasa bien, está bien, hasta que el gobierno de Hungría acusa a su padre de ser un hombre que colaboró con los nazis. Pues al principio ella dice, pues eso no puede ser, o sea, mi padre no puede ser capaz de esto, y empieza a defenderlo. Y poco a poco, bueno, ya sabes cuál va a ser el desenlace, porque es Costa Gabras, bueno, entonces, sabes cuál va a ser el desenlace, y al final se da cuenta ella de que en efecto, él era un gendarme húngaro, ¿sí?, que ayudó a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Simplemente hay que recordar una cosa que la película escamotea, que me parece de la mayor importancia histórica. Hungría era un país que simpatizaba en su gobierno, y buena parte de su población simpatizaban con la causa nazi. Era de estos países que, aunque no era parte, digamos, de las potencias del eje, simpatizaba con los nazis. Bueno, aunque desde el principio uno prevé el desenlace, me parece que el desarrollo de la trama y las actuaciones aportan multidimensional a la película. Y cuando la vi me recordó mucho al escritor Joseph Conrad en su novela Lord Jim, este hombre, Lord Jim, que se acobarda y se tiene que huir porque la gente lo tacha de cobarde. Y se pregunta la novela de Conrad si vale la pena darle una segunda oportunidad. Entonces, durante la película, él tiene un parlamento que recuerda mucho a la novela de Conrad,
porque dice, yo era otro, en aquel entonces era otro, y en efecto, es otro. Pero también la película se plantea si el pasado se puede olvidar. Ese es el gran, y al final, pues como ustedes supondrán, no se puede olvidar el pasado, ¿sí? Y al final, claramente él colaboró. Es una gran película, es una película muy bien hecha, yo creo que de las películas, pues, menos maniqueas de Costa Gabras, y creo que las actuaciones de este hombre, ¿sí? Armie Mueller y de Jessica Lange le dan muy, muy buenos matices a la película, ¿no? Yo se la recomiendo mucho. Está la película en YouTube, pero yo no la encontré en inglés, o sea, la encontré en italiano y en español de España. Entonces ahí se las encargo, pero en fin. Yo vi la película, es extraordinariamente buena, pero hay otra versión de esa película que se hizo después, la voy a buscar para la semana entrante, en donde el papá es George C. Scott. Prometo buscarla para la semana entrante, pero esta que tú recomiendas es extraordinaria y se las recomendamos muchísimo. Bueno, pues vamos con mi primer película, ya con esto acabamos. Pues fíjense que es una película que también vi en los años 60 y que se llamó y se llama Heredarás el viento. Es una película con Spencer Tracy que hace un súper papel como un abogado que llega a defender a un maestro que está acusado de enseñarles a los niños la teoría de Darwin sobre la evolución de los seres humanos, el origen de las especies, para ser exacta, y un juicio que se da porque digamos que todo el pueblo en donde esto transcurre, toda la ciudad en donde esto transcurre, quieren que no se dé esta clase en la escuela, sino que en lugar de eso se hable del creacionismo. O sea, lo que quieren es que se enseñe que los humanos pues surgimos de una pareja, Adán y Eva, y que pues ahí creció la humanidad con Caín y Abel y todos los incestos que tuvieron que haberse provocado para lograrlo. Y Spencer Tracy defiende al maestro que cree en la ciencia y que cree que la teoría de Darwin es muy importante para que los niños crezcan y tengan un pensamiento científico. Ahora, ¿de dónde saca dinero el maestro para poder defenderse? Pues de un cínico que no cree en nada, pero que cree que es un buen negocio, porque él es periodista, invertirle a este juicio y pagar la defensa. Y ese cínico periodista que patrocina el juicio, pues es nada menos que Gene Kelly. O sea, Gene Kelly sale en este papel de un director de un periodiquito que empieza a cobrar importancia, pues justamente por el juicio que está llevando a cabo. En algún momento se le conoció a este juicio como el juicio del mono. Ahora, no crean que esto está alejado de la realidad. No solo sucedió eso, sino sucede eso. Así como aquí hay estampitas y detentes y los tréboles de 4 hojas y la imagen del Sagrado Corazón para curar el COVID, pues continúan existiendo en Estados Unidos escuelas en donde no se habla de la evolución, de la teoría de la evolución y de Charles Darwin, sino se sigue hablando del creacionismo. Saben que yo me quedo un poco el día de hoy, después de todas las películas de las que ustedes han hablado y yo he hablado, con la sensación de que no hemos avanzado nada. Los problemas raciales continúan. Los problemas para la divulgación científica y combatir la superstición continúan. Continúa el problema de acoso y violencia contra las mujeres. Continúan los colaboracionistas de todos los tiempos haciendo de las suyas para apoyar a los tiranos. Entonces, Heredarás el viento es una película que a mí, desde que la vi la primera vez, me estrujó, quizá por mi
mi gusto por estudiar cuestiones científicas, y de veras es un guión que está basado en la realidad, en un caso, como les decía, que se dio en 1925, y es pues como toda una parábola, digamos, sobre la enseñanza de la ciencia y cómo se combate la superstición. De veras se las recomiendo muchísimo. Spencer Tracy es uno de mis actores favoritos. Es con Frederick March también, que hace el papel del abogado malo. Se hizo una segunda versión de esto, en donde Jack Lemmon hizo el papel que hacía en la película original Spencer Tracy. Es una película dirigida por Stanley Kramer y está basada en también en una obra de teatro que yo creo que vale mucho la pena. Y de veras, veamos todas estas películas que les hemos recomendado hoy para ver qué poco hemos avanzado los seres humanos y cómo seguimos hablando de los mismos problemas: el racismo, la discriminación, el colaboracionismo, la superstición contra la ciencia. Jaime dice que no, pues dilo o calla para siempre. No, después de esta versión ahistórica de Teresita, que suena como a la abuelita de la familia que está diciendo, no cambia nada, hijito, todo es igual. No, bueno, yo les voy a recomendar dos películas muy rápidamente. Una ya se las había dicho, es Marshall, con Chadwick Boseman, tristemente Chadwick Boseman, que es acerca de un abogado afroamericano y un abogado judío luchando por los derechos de otro hombre afroamericano contra los WASPs. Y es una gran película. El Thurgood Marshall fue el primer juez afroamericano de la Suprema Corte de Justicia y avanzó mucho en derechos afroamericanos, avanzó muchísimo en la lucha por la igualdad. Y otra película que les voy a recomendar de otra muerte muy trágica es On the Basis of Sex, en la base a su sexo, con Felicity Jones en el papel de Ruth Bader Ginsburg. Y es acerca de las primeras luchas de Ruth Bader Ginsburg por las minorías, por todas las minorías, pero en especial por las mujeres y las mujeres de color. Y Ruth Bader Ginsburg, como saben, acaba de morir hace muy poco, y es una pérdida trágica para la Suprema Corte de Justicia y para el mundo. Era una gran, gran mujer. Y avanzaron, ellos dos son jueces que avanzaron muchísimo en los derechos, y pues los va a hacer sentirse un poco más optimistas acerca del mundo. Nico, un comentario final. Sí, bueno, el personaje que encarna a Gene Kelly, que está soberbio en la película, quizás me parece la actuación que mejor ha envejecido de esa película, porque está divertido, cruel, simpático, lúcido, y muestra además que Gene Kelly era un gran actor más allá del mundo de los musicales. Está basado en un gran periodista, que fue el periodista que hizo todas las crónicas del juicio Scope, que fue H.L. Mencken. H.L. Mencken era el editor del Baltimore Sun en aquella época, y después fue uno de los grandes nombres del periodismo estadounidense cuando se, digamos, reubicó a Nueva York y empezó a colaborar para Vanity Fair y para el New Yorker. Entonces es un gran periodista el que encarna a Gene Kelly. No se llama H.L. Mencken, todos los nombres están cambiados, pero es el personaje al que encarna. Y es una película extraordinaria de quizás el cineasta comprometido socialmente por excelencia en el Hollywood de los años 60, que fue Stanley Kramer, también director de El Juicio de Nuremberg, también director de On the Beach, es decir, de todas las películas que se hacían, o de muchas de las películas que se hacían en aquel momento sobre temas problemáticos en términos morales, políticos y jurídicos. Bueno, pues dado que es el Rincón de la Orfandad, no sé si Gaby y Nicolás nos vuelvan a invitar, porque yo soy la abuelita buena gente, según Jaime Guerrero. No, nunca dije buena gente, ¿eh? Dije abuelita. Jamás dije buena gente. Ok. Nicolás Alvarado, muchísimas gracias. Mi queridísima y preciosa Gaby Guerrero, muchísimas gracias. Gracias. Jaime. Adiós. Bye, yo soy Tere. Gracias. Gracias. Espero que vean las películas, véanlas y verán que la abuelita mala gente tiene la razón. No, yo tengo razón, el mundo es un lugar bueno, créanme. ¡Qué horror, qué horror! Adiós. Bye. El mundo nunca ha sido un lugar bueno. Bye.